movimiento han subrayado la intervención de Christine, de los modeling que se mueven, ¿no? De las maquetas que se mueven. Bien, vamos a dar paso a la mesa redonda para que tengáis oportunidad también de preguntar. Yo quiero dar las gracias públicamente a Eufrasio, porque aquí parece que no, pero el hombre está traduciendo del checo y del inglés como si no pasara nada, y me parece que, en fin, muchísimas gracias. Fuera lo más normal del día. Bien, quiero invitar a García Maya a intervenir en primera instancia. Recuerdo que ha sido el único profesor de la carrera que ha trabajado con el maestro, porque lo demás lo hemos estudiado a posteriori. Y bueno, esta imagen que estáis viendo, que alguna parecida se conserva en el catálogo de Svoboda que hicimos aquí con Giorgio Ursini, bueno, pues representa el trabajo de Svoboda para la obra Alessio, que fue prácticamente, no sé si recuerdo, tu debut en un teatro público importante, yo creo, y que nos lo cuente él, porque venía de una pieza igualmente premiada, Alessio. Adelante, Ignacio. Gracias. Buenos días. Lo primero, pido disculpas a mis compañeros de mesa y al público, porque no me puedo quedar hasta el final, pero no quería dejar de venir, pues porque efectivamente yo no soy especialista en Svoboda, pero por estas circunstancias pues resulta que soy el único autor español que tiene una obra cuya escenografía ha sido diseñada y realizada por Joseph Svoboda. Todo esto tiene... Debo decir además que los primeros Svobodas, los primeros focos que hubo en el Centro Dramático Nacional se compraron para esta obra. Y cuando la gente los veía funcionar, claro, luego todo el mundo quería trabajar con ellos. Y durante mucho tiempo María Guerrero estuvo lleno de los Svobodas, porque los utilizaban a todas horas, y yo cada vez que iba a ver una obra decía, mira mis Svobodas. Yo pensaba que eran míos. Efectivamente, era mi primera obra. Yo tenía 21 años y el director del Centro Dramático Nacional, que era Luis Pascual, pues tomó una decisión muy sensata, que es que, dado que a mí no me conocía nadie, pues había que hacer como un paquete de producción para que aquel espectáculo pudiera venderse. Creo que la decisión de Svoboda fue de las primeras que se tomaron. Seguramente Pascual estaba pensando ya en traer a Svoboda por una razón o por otra, y bueno, pues este espectáculo le vino muy bien, ¿no? Porque necesitaba un aspecto visual poderoso y fue perfecto. Debo decir que el CDN me trató de una manera muy amable, porque yo participé prácticamente en todas las decisiones de producción. Por ejemplo, en el reparto, mis consejos sobre el reparto se tuvieron en cuenta e incluso se cumplieron en algunos papeles importantes. Me consultaron para el diseño del cartel, etc. La única cosa que era incuestionable era lo de Svoboda, la presencia de Svoboda. Jamás, nunca hubo nada que decir sobre esto. Y antes se ha hablado esta mañana del carácter autocrático de Svoboda, y bueno, lo poco que yo lo traté, pues pude ver que efectivamente era así. Él vino con su hija, Saskia, si no recuerdo yo mal, se llamaba Saskia la hija. Y la hija hizo los figurines del espectáculo y él hizo el espacio. Los figurines de ella a mí me parecieron muy acertados por una razón, porque la obra sucede en el Siglo de Oro, pero ella no se limitó a hacer una copia convencional de los trajes del Siglo de Oro, sino que los convirtió en otra cosa, ¿no? Como un material casi de cuento. No pretendía hacer un vestuario, digamos, museístico, sino reflejar lo que la obra tenía casi de parodia del Siglo de Oro. Y el trabajo que ella hizo fue pues muy colorista, mezclando estilos, una cosa muy rara, pero que funcionaba muy bien. La escenografía yo creo que entra en lo que antes llamaba la compañera las catástrofes de Svoboda. Se puede ver prácticamente aquí, porque esto era todo. Había un escenario que estaba partido por la mitad, tenía ruedas, de manera que estas piezas podían separarse y moverse indistintamente, y luego estaban estas paredes que giraban sobre un eje y que rodeaban todo el espacio. No sé cuál era la palabra que
que utilizaba Svoboda para esto, pero alguien lo tradujo como plafones. Y como somos españoles, os podéis imaginar la cantidad de chistes que se hicieron a partir de ese momento. Porque los actores decían, estamos hasta los plafones de este espectáculo. Cosas similares. No sé cómo vas a traducir eso, perdóname. La novedad de los plafones es el material con el que estaban cubiertos, que en realidad tampoco es tan nuevo. No sé si recuerdan ustedes esas postales que se vendían hace años y creo que todavía se venden en las tiendas religiosas de torno a la Plaza Mayor, que tienen una imagen como en 3 dimensiones, entonces dependiendo de cómo lo muevas, pues sale un Cristo que abre un ojo y lo cierra. Antes los hacía con personajes de dibujos animados, ahora como son solo religiosos, pues tiene que ser un Cristo o una Virgen. Básicamente se trataba de ese material, pero en vez de tener un dibujo o una imagen fija, lo que tenía era colores puros. Colores puros colocados de esta manera tan juguetona, ¿no? Y tan divertida. Se supone que la idea era que al girar los plafones y con la iluminación, pues iban a crear espacios de color diferentes. Porque no se trataba de, con la escenografía, igual que con el vestuario, no se trataba de recrear literalmente el siglo de oro, sino de transmitir como una serie de emociones, y a través del color puro era la idea que tenía Svoboda. Lo que pasa es que no funcionó. No funcionó por una razón, y yo creo que se ve aquí. Brillo. Esto es la luz. Si uno se colocaba en un espacio determinado, que era exactamente este, perdón, de nuevo. O sea, si te colocabas exactamente aquí, veías los efectos que se estaban buscando. Pero obviamente, en un teatro como el María Guerrero, hay 800 personas sentadas, en muy diferentes ángulos, incluso en pisos diferentes. De manera que el efecto solo funcionaba desde unas cuantas butacas, pero se perdía en las demás, y en algunas incluso el reflejo era un poco molesto. Yo me senté alguna vez a ver el espectáculo y en butacas donde de pronto el rebote de la luz sobre el material, pues incluso te podía, tampoco es que se te cayeran las retinas, ¿no? Pero era un poquito molesto. Tengo una imagen de Svoboda. Yo hablé muy poco con Svoboda, porque Svoboda, y por lo que he escuchado y por lo que sabía, pues me confirmo en ello, creo que es el típico personaje muy creativo, pero que cuando él dirige la creación, pues es amo y señor de lo que está pasando allí y sabe lo que está haciendo, ¿no? Controla cada proceso. Pero cuando está trabajando para un proyecto en el que se le requiere solo como escenógrafo, pues su personalidad era demasiado fuerte. Con el director no se hablaba mucho. Y yo entonces no sabía mucho de teatro, pero me parecía raro que el director y el escenógrafo no se hablaran mucho. Tengo una imagen de Svoboda tremenda de la noche del ensayo general. La noche del ensayo general, antes de entrar al público, yo estaba sentado solo en el patio de butacas, me había sentado allí a reflexionar hamletianamente, y de pronto entró Svoboda. Svoboda llegó hasta la mitad del pasillo, pidió que le dieran las luces, se quedó mirando, hizo ¡ah! Y en ese momento yo dije, si no le gusta a él, no le gustará a nadie. Bueno, creo que tampoco lo oculta, lo hemos oído antes, ¿no? Probaba cosas, efectos con los espejos, efectos con la luz, efectos con los materiales, y luego las iba reorganizando dependiendo de las producciones. Yo creo que para él nosotros éramos una producción pequeña, ¿no? De estas que hablaba. En realidad fue una producción muy cara, siendo el Centro Dramático Nacional fue una producción muy cara, pero me dio la impresión de que él estaba trabajando con estos materiales y quiso probarlos aquí. O dicho de otro modo, la obra daba un poquito igual, ¿no? Decidió que era la mía, y desde entonces, gracias a eso, puedo hacer una carrera del único español, el español que ha trabajado con Svoboda. Pero bueno, en cualquier caso, fue una extraordinaria experiencia. Yo sabía quién era Svoboda.
cuando a mí Pascual me dijo que la escenografía la iba a hacer Svoboda, yo me quedé mirándole así y le dije, pero ¿te refieres a Svoboda? Es Svoboda. Es Svoboda. Y dije, sí, es Svoboda, él es Svoboda. Esto era una enormidad, una primera obra, ¿no? No sé, en aquel momento me quedé un poco impresionado, ¿no? Y dije, que sí, claro. ¿Dirigió Pascual, Ignacio, perdón? Sí. No. Dirigía un director del Llure que se llamaba Pere Planella. Pere Planella. Que además creo que no era el director adecuado de aquello, porque Planella era un director muy de método, muy de trabajar con los actores en método. Y el mundo de Svoboda es un mundo plástico. Es un mundo donde primero va la imagen y luego construyes incluso la interpretación, tienes que insertarla en una imagen determinada. Y bueno, quiero decir, el propio Pascual, por ejemplo, siempre como director ha tenido una sensibilidad mucho más plástica a la hora de toda esa experiencia con por ese trabajo, ¿no? Hubiera sido quizá se hubiera entendido quizá mejor, pero bueno, la producción estaba diseñada así. Y esta es mi experiencia con el señor Svoboda. Debo decir, yo creo que hablé con Svoboda 3 veces. Una para decirle hola, la tercera para decirle adiós, y la del medio no me acuerdo, alguna comida o algo. Pero lo recuerdo como un hombre distante, ¿no? Iba siempre acompañado de gente. También estaba en un lugar extraño. No es lo mismo estar trabajando en tu país y en tu lengua que estar en España con gente que no conoces de nada, en fin, por mucho que fuera el Centro Dramático Nacional. Pero lo recuerdo como una persona distante y, en cualquier caso, hombre, estabas tocando la grandeza, ¿no? Claro. En este caso creo que no fue grande su trabajo, pero estabas tocando la grandeza. Y eso para alguien que tenía 22 años, como era yo, pues fue como un máster, ¿no? Estar ahí presente. Incluso cuando veías que no funcionaba, entendías lo que estaba buscando, ¿no? Y quizá era más interesante el camino que el resultado, pero bueno, esto es lo que distingue a los grandes creadores. También entonces las relaciones con las figuras de la profesión se daban de manera distinta. Había teníamos una especie de espiritualidad con ellas tremendas, sí. Las nacionales y las no nacionales. Sí. Había otra relación. Tú a Svoboda, pero ni a Svoboda, ni a Luis Pascual, ni a Nuria Espert, tú no le decías, ¿qué pasa, Svoboda? Había un sentido de la jerarquía total que yo sigo defendiendo a día de hoy. Creo que una cosa es la cordialidad y otra cosa es la jerarquía. Es obvio que cuando Svoboda llega con la historia a cuestas. Yo conocía su trabajo desde lejos, pero yo había visto las cosas que había hecho. Conocía pues, desde La Linterna Mágica hasta algunos de los montajes más conocidos, las escaleras, las luces, los espejos. Entonces, bueno, ya solo estar al lado, pues era un honor, ¿no? Creo que la palabra es honor. En ese sentido, pues la verdad es que me siento bastante privilegiado. Muchas gracias, Ignacio. Voy a trasladar una pregunta a nuestras colegas Cristina y María para abrir el debate y empezar la posibilidad de que ustedes hagan preguntas, ¿no? Ignacio se tendrá que marchar en algún momento dado, pero como él se levanta así de la mesa sin ningún problema, lo hará suavemente. La pregunta para ella sería si considera que la definición del concepto de psicoplasticidad, unido al hecho de que Svoboda quiere mirar lo micro de la naturaleza, unido a los espejos en movimiento, de alguna manera sepultan para siempre el concepto de imitación de la naturaleza, del realismo, para ir a espacios de abstracción, poetizados, que ya han sido, digamos, el común denominador del quehacer de las generaciones siguientes. Es una pregunta compleja, pero por ahí van los tiros, porque Svoboda se aparta literalmente de esa imitación de la naturaleza. Sí, creo que tendrás que traducir al checo y al inglés, me temo. Traduce. Entiendo, pero ¿a dónde quieres ir? ¿Quiere decir si es así? Si con eso hemos acabado con la visión de imitación de la naturaleza, del realismo o no en el teatro, como reflexión plástica.
First of all, it's a pity you have this bad experience. Lo primero, lo siento, has tenido esta mala experiencia. But when you say that his scenery are first plastic, I don't agree. It's, well, not in this example, it's okay. Cuando dices que lo plástico para él era lo fundamental, no estoy del todo de acuerdo. But usually it's his thought is a machine to play, a machine for the human being. Él en realidad es como si pusiera una máquina al servicio de los humanos. He was a humanist, and the body and the scale of the human being was the most important thing for him. Él era un humanista y en realidad la escala humana era de lo más importante para él. But sometimes it doesn't. Pero bueno, a veces no funcionaba. And to answer you, you know, in Czechoslovakia, it's a country where there is a culture of collage. Ahora por responder a su pregunta, en República Checa hay una larga tradición del collage. And between the wars, you had very big artists like Jiří Kolář or others who practice the collage. Y entonces tienes diferentes ejemplos de artistas plásticos en República Checa como Jiří Kolář, que son fantásticos en esta cosa del collage. And so we can find this in Svoboda's work. It's always collage of realistic, naturalistic elements with other more poetic or abstract elements, and it's a mix. He always plays with the mix of them. Y entonces es algo que encontramos en la obra de Svoboda, la justaposición de elementos realistas o del naturalismo con cosas un poco más abstractas. It's very difficult to close him in one style. He always jump everywhere. Es muy difícil cerrar el estilo, encerrar o clasificar el estilo de Svoboda solo de una única manera. His style is the play. This play, and that's all. El estilo de Svoboda es el de la obra en ese momento. Para la profesora Jiráskova sería la muerte no del realismo, pero sí la muerte de lo ilustrativo. Y entonces es con esto del fin de la escenografía que ilustra, sería el fin eso de lo que son los bastidores pintados, estáticos, como los concebimos de forma tradicional. De alguna forma ahora me viene a la cabeza que él tenía la idea de construir como un espacio ideal, un espacio teatral, ¿no? Trabajó en un proyecto que no se ha realizado para la Ópera de París. Y la idea era unir el escenario con la parte del público, con el auditorio, creando un espacio único, como desde la tierra, ¿no? Con base en la tierra. Y que incluso con esta unión de espacio de escenario, espacio de auditorio, además le interesaba unir toda la cosa incluso técnica, donde los responsables, los trabajadores, pues también estuviesen de alguna forma involucrados en todo esto. Sería como la unión de escenario, auditorio y también integrar, sí, es la palabra, integrar incluso toda la parte técnica. Například s režisérem Krejčou vedli diskuze o tom, jak propojit, aby došlo k absolutnímu propojení diváka s tím představením nebo s tím záměrem tady výkladně scény. Krejčou.
Sketchup, vale. Es la idea que hemos visto que desarrolló con el director Otomar Freccia, que era perseguir eso, perseguir esa unión, esa comunicación entre ambas partes. Bien. Y en torno a los espejos en movimiento, ¿qué pasa con los espejos en movimiento? Myslím si, že elektroní to je technické médium, které v podstatě bylo Para él era una forma técnica para reflejar la psicología o el estado emocional de la obra. De alguna forma era como un acontecimiento técnico, era algo con gran fuerza técnica, pero que a su mismo tiempo tenía gran simbolismo. Y muy a menudo con una significación muy profunda, ¿no? Que daba diferentes interpretaciones, diferentes significados. Skrze zrcadlo právě docházelo k tomu propojení toho psychoplastickému propojení toho hlediště. Y bueno, y es que es eso, a través del espejo es como consigue la unión esta psicoplástica del auditorio y el escenario. Es esta filosofía de que el público, el espectador, forma parte del espectáculo. May I give an example? For example, in Traviata, the mirror who gave the scenery by the reflecting of the ground, at the end, when Violetta begins to die, and she dies for hours and hours, at this moment, the mirror goes to 90 degrees, and so it reflects not the ground, but the people. And it was a really big thing, because we are all responsible of the death of Violetta. You know? Yeah. And he said, I wanted to venger Violetta, vengeing Violetta. Like the revenge? Revenge. Es la venganza. And he said, my mirror is the revenge of Violetta. Yeah. So this is an example of psychoplastic, which is a kind of space created in the mind of the spectator. It's psychoplastic, it's not something you can touch. It's in the mind of the scenograph, and then it becomes something else in the mind of each spectator. Quiero dar un ejemplo en relación a la Traviata, que la hemos visto. Entonces hay un momento en el que está Violetta, que sabemos que muere horas y horas, en el que el espejo se pone a 90 grados y para ella es como la venganza de Violetta, es decir, yo estoy muriendo, pero incluyo al espectador en este acontecimiento de la muerte del personaje, ¿no? Y para mí es eso el espacio psicoplástico. El espacio psicoplástico no es algo que podamos tocar, sino es algo que pertenece al ideario o a la mente del espectador, es algo que se crea en la mente del espectador. Quisiera subrayar, sí, bueno, sí, eso de Traviata. Cuando antes me refería al elemento plástico de Svoboda, no utilizaba el término como una acusación de superficialidad o de esteticismo, sino me refería a otra cosa. Personalmente yo no creo en la cultura universal. Yo creo que la cultura universal es un mito. Creo que cada país es diferente y las cosas que funcionan en un sitio no son trasladables a otro por más que lo pensemos. Y la cultura española está unida desde hace por lo menos 500 años a un realismo casi cachazudo. Incluso el esperpento es una forma de realismo. Podemos pensar que no, pero en realidad el esperpento es inexplicable a nadie que no sea español. Y sin embargo, cualquier español entiende lo que es el esperpento porque forma parte de su realidad. Entonces me refería a que la cabeza de Svoboda tiene detrás una cultura, que obviamente es la suya, y creo que es muy diferente a la nuestra. Entonces a veces pensamos que podemos colocar en un mismo lugar dos culturas y yo no estoy seguro de que eso funcione siempre. En este caso concreto yo veía, ahora con la distancia lo veo de una manera más intelectual, entonces no, tenía 22 años y sabía que había algo que no, pero luego lo he pensado mucho y yo veía la colisión entre el grupo actoral
incluso la energía actoral, que es muy típica de los actores españoles, y el espacio, que de alguna manera colisionaban, no estaban en el mismo lugar mental. Solo quería añadir, hace paso, quería añadir dos cosas con respecto a la Traviata. Cuando el espejo se abre a 90 grados y se refleja al público dentro, es la denuncia de ustedes, burgueses, mantienen a estas cortesanas y mirad lo que está pasando, se está muriendo. Es el mismo efecto que el estreno en la Fenice cuando iban vestidos a la misma ropa que iba el público y fue un fracaso el estreno de Traviata. Quisiera rescatar eso. Y otro momento de Traviata fantástico, que es el arranque del segundo acto, cuando Alfredo Germón está tumbado. Cuando él dice, yo vivo quasi in cielo, así yo vivo quasi in cielo, es decir, yo vivo casi en el cielo, y en realidad él está volando, como volando. Eso es psicoplasticidad pura. Es decir, es Alfredo Germón enamorado en el campo, está enamorado de Violeta, y ya yo vivo quasi in cielo, estoy fascinado porque estoy volando en las nubes a las afueras de París. Eso sería otro ejemplo de psicoplasticidad descarada, pero quiero subrayar, Svoboda dice, espérate, espérate, y saca ese efecto solo cuando la dramaturgia lo exige. No seas, no te pongas de protagonista escenógrafo porque sí, ¿de acuerdo? And the director of Traviata, Eileen Brocco, said that he was obliged to change all his directory. El director de este espectáculo se vio la obligación de cambiar toda su idea de espectáculo. Because the mirror gave the picture of the back of the singers and gave a very big importance of the singers who are behind. And usually in opera it's in front of. Y es interesante porque entonces con el uso de los espejos la espalda de los intérpretes cobraba protagonismo, cuando por la tradición operística los intérpretes van a la parte de proscenio. Entonces, claro, esto obligó al director a cambiar un poco todo esto. Bien, Yeray quería intervenir, abrimos al público, por favor. Sí, bueno, era para preguntar a Ignacio, que ya le preguntaré eso. No, porque, bueno, era un poco que como él ha hablado, al principio pensaba que el fallo, la cosa que no había funcionado, era una circunstancia técnica, me da la sensación, pero luego esto último que ha comentado es también había como una especie de... Sí. No solamente había un... Ahí os dejo un debate bonito. No solo había una disfunción, digamos, técnica, sino cultural. Claro, que ya es que culturalmente hay... Claro. Sí, tenemos una pregunta, dos preguntas. Tú levantaste primero y luego. Sí, final primero. Sí, bueno, señor García, no estoy de acuerdo que no se pueda trabajar, no puedan trabajar personas de culturas distintas. Perdón, como se está registrando, sería tan amable un poquito de usar la voz, porque un poquito más se alto, está registrando, sea tan amable, por favor. Intentaré. Gracias. No soy actriz. Es simplemente que traduzco, tira. Que no estoy de acuerdo que sea un problema cultural, o sea, el sincretismo se da desde toda la vida. Entonces, o sea, si un montaje no funciona, no es un problema de entendimiento, es un problema de producción base, ya sea el director, ya sea el texto, ya sea, pero me parece mentira que, o sea, dos culturas no se entiendan. No estamos hablando de una cultura rival y españoles. Estoy absolutamente en desacuerdo, porque eso entonces anularía cualquier posibilidad de fusionar puntos de vista de personas que vengan de diferentes culturas. De hecho... La cultura universal, no, o sea, desde el punto de vista de que lo dice él, yo no estoy de acuerdo, o sea, no, absolutamente en desacuerdo. la profesora Yirazkova me dice que no está de acuerdo con Ignacio, que está de acuerdo con usted, porque si no, Joseph Svoboda no hubiese sido capaz de trabajar en diferentes contextos culturales. Es que además es que vemos a diario, o sea, el sol sale en todo el mundo, para todos es el mismo sol. Entonces hay una cosa que dijo la señora que es importantísimo, es lo de la naturaleza, que está por encima de nosotros, y es la misma para todos. Y que problemas culturales, después de toda la lucha que tenemos, después de que cantidad de personas necesitamos visado, precisamente porque de un país
no puede entrar a otro, ¿por qué? O sea, se sigue manteniendo eso, pero se supone que el espacio teatral es un espacio de libertad. Y no importa que se hable el mismo idioma, pero hay unos códigos comunes, hay unos códigos absolutamente comunes que hacen posible cualquier proyecto creativo. O sea, digo esto a favor de que, claro, nos cuenta la experiencia que ha tenido con Svoboda y hice 3 veces y luego que hubo que no estoy de acuerdo, vamos. Eso quería. Yo quisiera decir que también estoy de acuerdo con las tres, como con ustedes tres, con las 3 mujeres en este tema, hasta tal punto que cuanto más local es una historia de una cultura, muchas veces se convierte en universal, porque sería tanto como que no se entiende el mito del Quijote o no se entiende, o sea, es absurdo, es universal, ¿no? Cuanto más local es al contrario, se convierte en un mensaje más poderoso universal, ¿no? Bien, ¿hay otra voz por aquí? ¿Sí? Buenos días, mi nombre es Rafael y pertenezco a la Asociación de Autores de Iluminación. Hemos utilizado desde hace mucho tiempo el recurso maravilloso que nos dio el señor Svoboda con sus luminarias. Esperemos que duren muchos años y que el mundo LED, el mundo de los LED que viene imparable, no acabe con esto que es irrepetible e insustituible. Después de esto, quiero hacerles una pregunta. Querría saber con qué directores trabajaba habitualmente, porque debería tener algunos más habituales que otros. Hemos visto que, por ejemplo, con Chekhov hemos visto una proyección de La Gaviota, pero no sé por qué a mí me trae el recuerdo de Tadeusz Kantor. No sé si se conocieron, porque yo le veo ahí. Era otra persona con un carácter muy fuerte, muy duro, trabajaba y sacaba, era un director de método, creo, que sacaba, exprimía las posibilidades de todos los actores. Pero le veo reflejado ahí. Mi pregunta es si se conocieron y cuáles eran los directores más habituales. Gracias. They knew each other, but they are really quite different. Kantor, he's a kind of artist, plasticien. He creates a world, his own world. Svoboda change of aesthetic and style with each director and play. So it's really different approach. And maybe Kantor is more totally artist than Svoboda. Comenta que sí, que seguramente se conocían, o como mínimo su obra, pero que seguramente Tadeusz Kantor tiene una concepción mucho más global, más plástica y concreta que la que tenía, y estética que la que tenía el propio Svoboda. Digamos, de alguna forma se adaptaba a cada uno de los estilos requeridos por la producción. ¿Con qué directores trabajó más? Perdón, Martín, los directores que trabajaron. Which director he worked the most? Svoboda? Yeah. Krejča. Otomar Krejča. Radok. Alfred Radok. And in the Kashlik. And Mahacek, well, some Czech director. But outside, in the stranger countries, maybe it was Henning Brockhaus. Fuera de la República Checa es este alemán que dirigió La Traviata, Henning Brockhaus, Opera director. Director de ópera. And, in Belgium, Armand Delcamp. En Bélgica, Armand Delcamp. And John Dexter. And John Dexter. Y also, también trabajó con Laurence Olivier en Londres. He was a big friend of Laurence Olivier. Eran buenos amigos. They are really friends. And they had a special code between them. Tenían un específico código entre ellos. If political things began too hard for Svoboda, cuando las cosas empezaron a ser difíciles para Svoboda, Svoboda was supposed to send to Oliver a postcard of the bridge, of the Charles Bridge. Cuando se empezaron a complicar las cosas, hubo un momento en el que quedaron en que Svoboda le iba a mandar una postal con el puente de Carlos de Praga. So it means that Oliver prepares everything so we can go out. Entonces ese era el símbolo para, o la marca para Olivier para preparar todo, la cuestión diplomática de visados y tal, para que él saliera del país.
And Svoboda told me that the only moment in his life he felt like sending a postcard, it was too late because Oliver was dead. Entonces, el único momento donde realmente necesitó enviar esta postal de ayuda, solicitando ayuda, Laurens Olivier ya había muerto. And it was after Havel presidents. Because after Y fue justo de la llegada de Václav Havel como presidente, after the revolution, después de la revolución del terciopelo, it was very hard for him because a lot of intellectual fue people muy difícil para Svoboda porque muchos intelectuales thought he was a kind of apparatchik. que era efectivamente parte del aparato comunista. Tenemos a Felisa y a Juan. Sí. Yo quería hacer un comentario sobre lo que decía Ignacio. Creo que casi todos estamos en contra de lo que dice Ignacio, pero hay que romper una lanza por Ignacio porque él le pasa como a casi todos los españoles que por hacer un chiste pierde un amigo, ¿no? Yo creo que ese ha sido de su intervención, ¿no? Desde luego creo que tampoco es más acertado de las imágenes de los espectáculos que tenemos de Bueno, si estuviera Ignacio aquí defendería esto de una manera apropiada. Yo creo que no lo hemos interpretado bien porque Claro, Ignacio es vehemente y exactamente. seguramente hablaría, no quiero hablar por Ignacio, pero hablaría de alguna parte muy concreta de ciertas culturas en donde son fáciles de transmitir. El ejemplo del Esperpento es muy claro. Es decir, lo ha utilizado para ello. Entonces, no pensemos que Ignacio no piensa en que hay elementos de la cultura que sean traspasables. O sea, me encantaría que estuviera aquí porque lo defendería bien. Ha quedado claro. But I can really understand his point of view because when you make so much scenography, you know, it's something like one scenography every 3 weeks. Yo comprendo perfectamente la opinión de Ignacio porque es que él hacía una escenografía cada 3 semanas. And so sometimes it's the wrong idea. Y a veces es no es una idea correcta, ¿no? Claro. Juan. Sí, bueno, dos cosas. Una apreciación en torno a este comentario de Ignacio que ha desprendido polémica. Yo viví aquello muy de cerca y claro, para todos los que nos dedicamos a la luz en esa época que queríamos ser iluminadores, fue una visita esperada, maravillosa, y diciendo, madre mía, ¿qué hace aquí Svoboda, ¿no? Yo creo que sencillamente que, como en otros muchos trabajos que no hemos comentado, esto fue pues un proyecto que no fue, digamos que fue un poco fallido. Pero yo creo que se debe más, el sol sale para todo el mundo y yo creo que la confluencia de culturas es una ventaja y es un punto de inicio para la creación y estoy de acuerdo con la opinión general, ¿no? De que esto no tenía que ser un inconveniente. Pero sí es verdad que para los que esperábamos la visita de Svoboda, aquello nos resultó, y digo que viví muy de cerca la situación, porque yo en esa época estaba trabajando como director técnico de la Sala Olimpia y formaba parte del Centro Dramático Nacional. Entonces, claro, íbamos allí y no era lo que esperábamos, pero en ningún momento, al contrario, de la misma manera que hubo, digamos, comentarios sobre los plafones, también se hizo famoso una anécdota que sucedió, que es que el señor Svoboda llegó, hizo 3 memorias, público, escena y oscuro, y se fue. Entonces dijimos, y todos en vez de criticarle, lo que hicimos, pues ole tus plafones. Efectivamente, para hacer este tipo de cosas, o sea, a ti te llaman para hacer una iluminación y te hacen Hamlet, y tú decides, porque eres un artista que solo tiene 2 memorias de luz, pues bueno, a mí me despedirían seguramente. Al señor Svoboda no le despidieron y le aplaudieron. Entonces, pues ole su valor. Yo creo sencillamente fue un desencuentro. A veces nos pasa porque cuando empiezas en esto, y es lo que le pasó a Ignacio, viene un señor que tiene un prestigio tremendo y te achicas y no te atreves ni a hablar con él ni a preguntarle, y yo creo que estos miedos ya se nos van pasando, afortunadamente, porque, o sea, si tú vas a trabajar con Plácido Domingo, es un actor igual que cualquier alumno que haya salido de la RESAC, y además los grandes se caracterizan porque son accesibles y más normales. Entonces, a veces tenemos un complejo, y aquí ese complejo sigue durando, de que vienen los grandes y no puedes hablar y no puedes tener una reunión de qué es lo que piensa ese señor en torno a la obra que va a pasar. Yo creo que fue pues como un mal engranaje de producción, nada más. Y bueno, y hay proyectos que salen maravillosos y otros que salen
pues un poco fallidos. Desde luego todo el mundo que esperaba ver una escenografía y unas luces de Svoboda, íbamos allí y dijimos, pues bueno, pues ya está. Digamos que no cumplieron nuestras expectativas, pero por eso no ha dejado de ser quien es. Bueno, eso es una observación. Y la segunda es incidir en la pregunta de, bueno, en el comentario de Rafa. Estamos muy preocupados por la muerte de la lámpara a incandescencia. Yo creo que el Svoboda, dentro de poco, si no secundamos las campañas que hay en contra de que el tungsteno de la lámpara a incandescencia muera, y ya hay unas campañas donde se solicita que la luz de incandescencia en el teatro se respete todavía, yo creo que el Svoboda puede ser dentro de 30 años la Gioconda. O sea, porque va a morir. Entonces, bueno, era una pregunta también para Christine, si ella conoce que el Svoboda se esté desarrollando bajo la tecnología LED. It's a real problem because LED can't give the same light, and there's a thousand of lighting designers all over the world like you. We signed a paper saying we need to keep this incandescent lamp, and the problem is that Osram had a special authorization by European Council to keep this lamp, but 1 month ago Europe said no, you will be obliged to stop. So once again it's a problem for all lighting designers, because LED light, of course, ecologically talking, it's good, but it's a new tool and it doesn't, it's just like a new. For a painter, you have aquarelle, you have oil, you have different tools, and so one tool can't replace all the others. Sí, se ha entendido que en realidad es como en el arte, que son como diferentes herramientas y no una herramienta va a sustituir al resto. Es decir, un artista tiene la acuarela, el óleo, el no sé qué, y hay que pintar con todas esas herramientas. Y es eso, triste que ahora llega una herramienta y tenemos que tirar con los pinceles, ¿no? Es un poco lo que quiere transmitir. The problem is tungsten. Tungsten there is less and Claro, less. ese problema del tungsteno que cada vez es menor, y luego ha hablado del problema este del Parlamento, que decía que sí, que luego no, entonces se complica la cosa. ¿Pepe? Sí, lamento no haber podido estar en todas las intervenciones, pero se ha nombrado antes de pasado un creador que yo considero muy interesante, que es Burian, Emil Francis Burian, y me gustaría saber si se ha... A lo mejor me he perdido algo, antes se ha comentado muy levemente, y no sé el tipo de relación y de influencia que tenían, porque el manejo del audiovisual por parte de Burian, por ejemplo, es algo que marcó a los que estuvieron cerca, porque en aquella época la era de la información no era tan fácil el acercamiento y es un desconocido para gran parte de la comunidad teatral. Y quería saber, porque me ha sorprendido en el vídeo que habéis proyectado, que he llegado a la mitad, cuando ya se estaban hablando de proyecciones desde los años 20, desde la época de Piscator, ¿no? Cómo descubre este elemento en Estados Unidos, en la Universidad de Boston, y para él es una revolución dentro de su manera de entender. El ideóforo es una máquina que había que proyectaba la imagen de la televisión, la pasaba a 3 por 4 metros, que claro, para él era una cosa impresionante. Pensar que todo lo que hace Svoboda lo hace antes de la era digital, que es que no hay espacio wifi, no hay nada. Llegó a poner hasta 150 o no sé cuántos proyectores de diapositivas de carro, en un solo espectáculo. Es de locos, ¿no? Pero bueno, seguro que ellas pueden aportar cosas más interesantes, ¿no? Sobre el director... Sí, por Burian, por Francis Burian. Sí. Estaba preguntando por Burian. Porque también sufrió, es decir, estuvo represaliado. Él, al contrario de, si no me equivoco, al contrario de Svoboda, lo que tuvo es un mecanismo de desencuentro con el régimen comunista. Y fue represaliado después de la Segunda Guerra Mundial y por eso tuvo que huir prácticamente de Chequia un poquito malamente, ¿no? Y sin embargo, Svoboda pues tuvo más protección y más auspicio. When Svoboda was young, when he arrived in Prague for his studies, he saw the performance of Burian with Radok, and together they saw this theater and they loved it, and they took a lot of ideas to go further than Teatro Graf. Sí, cuando llegó Joseph Svoboda a Praga, pues evidentemente conoció de primera mano los espectáculos de Burian y fue a ver esos 3 espectáculos con Radok, y entre ellos dos pues fueron los que un poco imaginaron un poco la evolución de eso. Voy a hacer un inciso, estamos hablando del Teatro Graf de Emil Francis Burian, ¿no? And his scenograph is called Kaujin,
With Svoboda, they created a scenographic laboratory. Then Svoboda turned out because it was a little too communist for him. Yeah. But with Kaujil, he had a lot of exchange. So of course, Svoboda could make all these things because others before him began. Kožil. Kožil. Miroslav Kožil, ya, claro. Él empezó a trabajar con este otro escenógrafo que es Miroslav Kožil, investigando sobre estas cosas de las proyecciones, etcétera, pero abandonó, o sea, repartieron peras, digamos, por decirlo rápido, porque claro, le parecía como demasiado comunista, pero en definitiva lo que sí hay que decir es que Svoboda es heredero de toda la tradición de artistas anteriores a Svoboda, es decir, no es algo único, sino que él se debe a todos los nombres que hemos citado a lo largo de hoy. Bien. ¿Alguna intervención, reflexión, pregunta? ¿No? ¿Queréis aportar alguna cosa más? Do you want something? Yes, just maybe one little thing. ¿Alguna cosita más? This moment between the wars in Republic Czech was really for theater, for culture, for a very interesting moment. And in that time, there were in Prague a cycle called Prague's Linguistic Cycle. And in this movement where Jacobson began, there were a lot of theater practitioners. Hay que considerar que en este periodo de entreguerra en República Checa, digamos que era un periodo bastante efervescente, y hay que nombrar al Círculo Lingüístico de Praga que desarrolló los conceptos de Jacobson. And there were in los años 30, there were a special cycle who worked upon theater. And this thought is really incredibly interesting. It's not known, but there is a big work of Brno University to translate. It's a book of 600 pages upon theater. And you can buy it by internet on a numeric edition. It's not expensive. And it's a wonderful thing. And all the theoretical ideas of Svoboda are here. Yeah. And it's a really wonderful tool to analyze even post-dramatic theater. It's not semiotic, it's a kind of paradigm, how to see the theater and how to study the relation between complements. Un segundo, esta idea es buena. Relación entre complementos, entre elementos. En esta época, como decimos, del Círculo Lingüístico de Praga, hay una sección de este grupo de intelectuales que se dedica específicamente al teatro, ¿vale? Intelectuales y también actores. Vale, actores, gente de teatro, ¿vale? Estos no solo académicos, sino también escritores, actores, etc. Entonces, este círculo, como decimos, pues generó una interesante reflexión en torno a este tema de cómo ver el teatro, cómo se relacionan los elementos del teatro entre sí, y cita que hay una maravillosa publicación de la Universidad de Brno de 600 páginas donde están los escritos de estos autores específicamente dedicados al área teatral en lengua inglesa. El traductor hace una nota. Existe una publicación en castellano que se llama El Círculo Lingüístico de Praga en Editorial Fundamentos, ¿vale? Existe esa publicación. Es una selección de documentos de este libro que está diciendo ella en 600 páginas. El de Fundamentos es más pequeñito. Y simplemente incidir en eso, que este grupo de artistas, actores, escritores, etcétera, confluyen en hacer un análisis muy pormenorizado de cómo interactúan los elementos teatrales, ¿no? Es cómo se combina, cuál es la relación de estos elementos sígnicos o de valor. Es una aproximación a la semiología. A la semiología, sí. Anteriormente el trabajo de la Nobelsfeld. And Svoboda worked with Hansel, who was one of the main actors of the Prague Linguistic Cycle. Hansel, sí. Hansel es uno de los actores que además generó mucha documentación al respecto, y Svoboda, pues parece ser que tenía conexión con él. Hay otra edición, si me permites, que es Teoría Teatral de la Escuela de Praga de la Fenomenología o la Semiótica Performativa. Es ese, Editorial Fundamentos. Sí.
Esto vale 18. Además la portada es 18 una pavos. escenografía de Svoboda. La portada es una escenografía de Svoboda. Sí, la sillita con la es estupendo ese libro. Me llama mucho... Perdona, Almudena. El título que ha dicho ¿puede decir el título en inglés? El título de... It's David Drozd, the name of the publisher, D-R-O-Z-D, David Drozd. Drozd es el apellido. It's Prague Theatre Readers title. And it's really very, very interesting. And I found in this work, it's very simple language because it was an international cycle. So there is no big words like semiological, sometimes it's vocabulary very boring. Here it's simple and you read, when you read you say, yes, oh yes. Sí, ¿tenemos alguna pregunta más? Una pequeña tontería. Me llamaba muchísimo la atención en La Traviata, que estará muy documentado por ser uno de sus últimos trabajos, el sistema de recogida del suelo a veneciana, al suelo. Y estaba viendo antes un vídeo antes de venir a clase, antes de venir con los alumnos de tercero de dirección, y estaba viendo, digo, fijaros el sistema, cómo está ideado para que no se trabe ningún suelo uno encima del otro. Claro. Se van retirando en distintas venecianas, unas hacia adelante, otras hacia los lados, otras de atrás adelante, y es maravilloso. ¿Cables de acero o...? Sí, pero vamos, que es un trabajo de orfebrería artesanal, de maquinaria escénica, que ya, por desgracia, esto sería otra reflexión más larga, pero las compañías medianas prácticamente ni nos planteamos hacer nada de maquinaria escénica porque las giras por España luego significan una pérdida de posibilidades a la hora de trabajar con la maquinaria porque no hay. Pero no hay maquinaria sabéis que ese era un espejo que era plástico, es de tipo plástico, y no se puede romper, se enrolla y se hacía por paños, ¿no? Que no era nada rígido en absoluto, ¿no? Y te iba a permitir haciendo paños. En la exposición que hicimos en el 2009 y lo reprodujimos con la tela de las flores de la Margarita del segundo acto, y sí, era muy interesante. ¿Alguna pregunta más? ¿Reflexión? Eufrasio, ¿quieres...? Dar el dato Theatre Theory Reader, Prague School Writings. Autor D-R-O-Z-D, es el apellido, nombre David, con V, David Drozd. Theatre Theory Reader, Prague School Writings. Editado por la Universidad de Brno. En el 2016, hace muy poquito. Sí, Carolinum es la editorial, con K, Carolinum. If some students want, I can give you my email address. I speak specially for students. If you feel like coming in our school, we have a Master of Lighting Design. Or if you want some photo of Svoboda or something, I can give you my email address. Bueno, si habéis entendido que pone al servicio de los asistentes su email, si queréis fotos o lo que... y que bueno, que en su universidad está el máster de iluminación, maravilloso. Eufrasio, ¿quieres añadir algo más tú personalmente? No tengo nada más que añadir, simplemente decir gracias. Aunque sí es cierto, ya me dan ahora la palabra, decir que la idea es continuar difundiendo el legado de Joseph Svoboda, no porque nos ganemos una comisión ni nada de esto, sino porque entendemos que las cosas buenas, en vez de esconder el chocolate en casa, yo creo que lo más interesante es que las cosas buenas hay que compartirlas y difundirlas. Entonces, preparaos por favor, porque esto es simplemente una avanzadilla de lo que más o menos Cristín, Ángel, ya estamos empezando a hablar, porque nos gustaría que el cumpleaños, o el que hubiese sido el cumpleaños de Svoboda en el año 2020, que él hubiese cumplido 100 años, pues podamos también acoger otra serie de charlas, pero no solo charlas aquí, sino que creemos un espacio psicoplástico en el que las personas asistentes también ofrecen su visión a través pues, de algún tipo de actividad conjunta
que los estudiantes, es decir, las nuevas generaciones, ofrezcáis vuestra visión sobre los hallazgos de Svoboda, ¿vale? Es decir, preparaos porque el año que viene seguramente vamos a tener algún tipo de taller específico que empuje hacia adelante los hallazgos de Svoboda. Entonces, apuntaros el 2020, ¿vale? Muchísimas gracias y gracias a Marie y a Cristina.